Bajo llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a Bajo Llave, este espacio de análisis religioso y sociológico con los periodistas más especializados en México sobre estos temas. Me acompañan Maru Jiménez. Hola, ¿cómo están, amigos? Lilian Reyes. Hola, amigos, buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Y Felipe Monroy. Un placer, como siempre, muy bienvenidos. Los saluda su amigo Juan Pablo Reyes y el día de hoy vamos a abordar en este episodio un tema polémico, un tema que ha causado preocupación al interior de la Iglesia Católica en los últimos meses. Vamos a abordar, y también es muy delicado, vamos a abordar la situación de la misa tradicional en latín y el estado de la fraternidad sacerdotal San Pío X bajo el pontificado de León XIV. Hay varias aristas que se pueden abordar. ¿Es la liturgia tradicional un tesoro que une o una fuente de división? ¿Por qué la fraternidad sacerdotal San Pío X sigue en una situación irregular desde 1988? Tuvieron ahí algunas ayudas, apoyos al interior de la Iglesia durante el pontificado de Benedicto XVI. Y bueno, ahora vienen nuevas consagraciones episcopales en Francia, unas consagraciones que se van a realizar sin mandato pontificio. Aquí hay pues amenaza de excomunión, hay críticas de ambos bandos, a pesar de que la fraternidad sacerdotal San Pío X pues ha insistido en su plena comunión con el Papa León XIV. Ahora, me gustaría preguntarles y ver cómo analizan ustedes esta parte. ¿Hay camino hacia la plena comunión o estamos ante un nuevo riesgo de fractura, como sucedió en 1988 con el obispo Marcel Lefebvre, quien también, sin el permiso del entonces pontífice Juan Pablo II, pues decidió consagrar a obispos ante un argumento de que había una extrema necesidad para los fieles que mantenían esta liturgia? Es, de manera coloquial, pues, la misa en latín y de espaldas hacia los feligreses, hacia el pueblo. Bueno, yo quisiera contextualizar el tema porque de repente pudiéramos perdernos en el hilo de la historia. La verdad es que primero hay que decir que la Iglesia Católica Romana Apostólica, es decir, que solamente esa particular área de toda la Iglesia Católica Universal, tuvo un concilio vaticano a mediados del siglo pasado. Entre 1962 y 1965, pues tiene este gran concilio ecuménico en el Vaticano, que todos conocemos como Concilio Vaticano II, y en él se actualizan una cantidad de cosas muy interesantes en la Iglesia. El concilio lo inicia el Papa Juan XXIII y lo concluye el Papa Paulo VI. Es decir, no es nada más ocurrencia de un pontífice, sino un proceso largo en el que estuvieron involucrados todos los obispos del mundo y las voces más diversas del planeta, católicas obviamente, no podían ser de otra naturaleza. Y entre los muchos cambios hay varias acepciones que hoy nos parecerían naturales, pero que no lo fueron siempre en la Iglesia. Por ejemplo, antes del 65, la Iglesia Católica se circunscribía exclusivamente a el clero ordenado y al clero regular o al clero secular o a los consagrados. Es decir, el pueblo, nosotros los católicos de a pie, no éramos miembros de la Iglesia Católica. Hasta el Concilio Vaticano II viene la idea de que somos parte de la Iglesia, somos el pueblo de Dios y somos parte constituyente de la misma, el cuerpo universal de Cristo. Esto es uno de los cambios. Por supuesto está el cambio de la liturgia en el que se aprovecha la condición vernácula de todas las... Es decir, la Iglesia Católica está en todas partes del mundo, habla en casi todos los idiomas, y las celebraciones tenían que ser, o podían comenzar a desarrollarse también en esas lenguas vernáculas, ¿no? Nosotros aquí en español, en Rusia en ruso, en Estados Unidos en inglés, en fin, en todos lados en esa lengua vernácula.
pero para poder actualizar no solamente la lengua, que pasara de la iglesia de la misa en latín a la lengua de cada país, también se actualizaba, como ya les decía, estos principios universales de la iglesia que no estaban presentes antes del 62, ¿no? Que la iglesia es un pueblo completo, que no solamente es una jerarquía, que hay una misión trascendente del laico en la participación de la iglesia, que o sea, hay modelos que si no son democratizadores de la iglesia, pues al menos sí involucran más a los fieles creyentes en la misma. Y esto no siempre fue bien visto. Eso también hay que decirlo, que no todos los obispos pues estuvieron de acuerdo en ello. Sin embargo, y a raíz de este gran cambio, en Suiza, el obispo Marcel Lefebvre, en 1970, como una reacción a estas diferencias que estaban creciendo dentro de la iglesia que él conoció, que él amó y que creció en ella, iban cambiando vertiginosamente, pues decide fundar la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en Econ, Suiza, ¿no? Obviamente tenía en aquel entonces pues toda la autorización de los obispos locales, el de Friburgo. Había un sentido de rechazo exclusivamente a las formas litúrgicas postconciliares, ¿no? Es decir, que ¿para qué dejamos el latín? Tenemos que hacerlo todavía en latín. ¿Para qué hacemos el nuevo novus ordo de la misa? Sino ya tenemos un ordus semper, ¿no? Un orden para siempre, lo cual es falso, porque también la misa ha cambiado a lo largo de toda su historia. Ellos quieren regresar a la misa de Pío V, que evidentemente pues no es ni la misa que celebraban, por supuesto, antes del siglo IX o antes del siglo IV, pues no se celebraba igual, pero siempre se ha celebrado en función de una identidad propia de la historia y de la cultura. Entonces, allí comienza con esta fraternidad para defender lo que ellos decían, pues este principio histórico de la liturgia en latín y de San Pío X, de Pío V, perdón, ustedes. Y por supuesto, a la hora de defender exclusivamente o aparentemente solo las formas, también había una defensa del fondo. Y para poder mantener tanto las formas como el fondo, una crítica al Concilio Vaticano II, pues en 1988 lanza esta idea, como él ya era un hombre bastante mayor, pues lanza la idea de hacer nuevos obispos. Facultad que tienen todos los obispos del mundo, tienen chance de consagrar nuevos obispos, pero la onda es que necesitan estar en comunión con el Papa, ¿no? Como cabeza de la Iglesia. Y el Papa, a través de sus organismos, el Dicasterio para los Obispos, o que entonces la Sagrada Congregación para los Obispos, tiene que dar autorización de que un obispo consagre a otro obispo. ¿Por qué? Porque la misión del obispo, además de ser una persona que mantenga la doctrina, la disciplina, el orden, que sea un maestro, que sea un gobernante y que sea un consagrante del pueblo de Dios, que esas son sus misiones del obispo, debe especialmente mantener una comunión con la Santa Sede, con el pontífice y con sus sucesores. Entonces, si necesita esa comunión, pues obviamente necesita el permiso para que pueda consagrar a nuevos obispos. ¿Qué fue lo que pasó en aquella época? Como bien lo menciona Juan Pablo, y que desde allí comienza el gran problema, es que Marcel Lefebvre, con derecho legítimo, porque sí es un obispo formal, y con sucesión apostólica, transfiere una consagración a nuevos obispos, a nuevos sacerdotes para que sean obispos, con todas las facultades que es del derecho divino les da, digamos así, pero sin ningún tipo de derecho pontificio. Y entonces, como el Papa Juan Pablo II, en aquel entonces, le había enviado una carta personal a Marcel Lefebvre para que no consagrara a los obispos sin su mandato, y de todas maneras lo hace el 30 de junio del 88, pues evidentemente cae la primera excomunión a estos obispos, a Marcel Lefebvre y a las comunidades que, escuchando al Papa decir que no lo hicieran, pues de todas maneras siguieron con esa intención. Bueno, ahí es donde nos colocamos, y esto ha generado muchísimos problemas desde entonces. Sí, después el Papa Benedicto XVI, ya en algún diálogo que entró con este grupo de lefebristas, les levanta la excomunión.
la excomunión que le había impuesto el Papa Juan Pablo II, y digamos que mantuvieron como que unos años de paz. No trabajaban en total acuerdo, porque ellos se siguen oponiendo al Concilio Vaticano II y a las premisas más importantes de la Iglesia Católica que desde Roma se están dirigiendo, ¿no? Entonces, ellos actualmente entran de nuevo en polémica porque ya necesitan tener otra vuelta obispos. Quieren volver a consagrar obispos 1 de julio. Que van a ser otra vez 4, como fueron con Marcel Lefebvre, y esto, simplemente este anuncio, sin tener la autorización del Papa León XIV, ha iniciado todo un proceso que se le está llamando en la Iglesia que puede ser otra vuelta cismático, o están en rebeldía de nuevo con los dictámenes del Vaticano II. Entonces, esta es la polémica que se ha suscitado estos últimos meses, porque no cambian la postura. Los lefebristas siguen manteniendo su postura de lo que para ellos consideran que la tradición es la que debe continuar. Y el Vaticano mantiene la misma postura. Hubo un tiempo que el Papa guardó silencio, pero hace una semana y media, el Papa habló. Y él no los va a recibir porque ellos querían que el Papa los recibiera. El Papa ya dijo que no los va a recibir, que hace un nuevo llamado al diálogo y a que vuelvan a reflexionar su postura. Sin embargo, ya sabemos que ellos no lo van a hacer y entonces el Papa pues se lamenta exactamente que vaya a haber alguna división entre los católicos. Entonces vamos hasta ahí, como que vamos ya juntando las piezas de este último rompecabezas que se está viviendo, ¿no? Y no sé si consideran que esto es cismático o no puede ser cismático. Ahí yo quisiera hacer una pequeña comparación, un pequeño paralelismo ahora que estamos en la época futbolera. Se hablaba primero de una división familiar, de que este conflicto con los lefebristas podría ser como cuando el hijo se pelea con el papá y que sigue perteneciendo a la misma familia, pero que los dos están peleados. Pero yo escuché una analogía que me pareció muy buena, en la que señalan que los lefebristas son como un equipo de fútbol que juega excelentemente bien, que sabe difundir el fútbol y preserva la tradición del fútbol excelentemente bien, pero que no es reconocida por ninguna liga, o sea, no puede participar. Muy bien. ¿Sí? Entonces, pues ese es como el primer pase, ¿no? Porque recordemos que los lefebristas pues tienen restricciones para algunas cuestiones. En el 2016 el Papa Francisco, tratando de tender puentes, porque la Iglesia siempre ha tratado de tender puentes entre los lefebristas y pues la Iglesia, porque finalmente pertenecen a la misma, a los católicos, a la familia católica, les concede la absolución de los pecados porque ellos no pueden confesarse. Tengo entendido que no tienen el derecho de confesión, porque los sacerdotes que están entre los lefebristas, pues ahorita no tienen el estatus canónico, o sea, no pueden hacer todo lo que un sacerdote en la Iglesia puede hacer. Entonces no pueden darles confesión. Entonces, en el 2016 el Papa Francisco les concede la absolución de los pecados. Imagínense pertenecer a la Iglesia y pues no poder acceder al pecado, a la reconciliación, ¿no? A poder ir y confesarse, que es uno de los preceptos básicos de la religión. Y en el 2017 lo hace igualmente con los bautizados y con las personas que se casaron al interior de los lefebristas. Les concede que puedan ser aceptados esos bautismos y esos matrimonios. Entonces, estamos hablando de que pues la Iglesia siempre ha buscado que haya un diálogo con los lefebristas. No les ha cerrado la puerta, pero ellos sí han tomado una posición pues más cerrada, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? ¿Ahí qué opinas, Juan Pablo? Justamente. Pues precisamente como que hubo muchos encuentros y desencuentros, tanto desde el pontificado de Benedicto XVI, ¿no? Uh-huh. En 2007 con la Summorum Pontificum, ahí hay más apertura por parte del Papa Benedicto XVI, incluso se llevan muchas críticas por parte del episcopado a nivel internacional, al grado de que el Papa tiene que publicar una carta posterior explicando su decisión para
levantar la excomunión a los obispos lefebristas, ¿no? Ya después se llevaban las aguas tranquilas, sin mayores problemáticas, y ya durante el pontificado del Papa Francisco hubo como que otro cambio, otra dinámica completamente de trabajo y de relación con los lefebristas, con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Vemos mayor rigidez, vemos también como el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández, pues también mantiene una postura más rígida, a pesar de que él sí se ha encontrado con los dirigentes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, a pesar de que ha leído y escuchado las cartas de adhesión por parte de los sacerdotes previos a estas consagraciones que se van a realizar en unos cuantos días. Yo creo que con el Papa Francisco, sobre todo ya en los últimos meses del pontificado, no se hubiera dado la problemática tan grande a como se está dando actualmente ya con el Papa León XIV. Creo yo que al Papa Francisco, desde mi perspectiva, y como vi el panorama y he visto las cosas, como que no le hubiera importado tanto que se hubieran consagrado a estos 4 nuevos obispos lefebristas. Por cierto, 2 de ellos bastante jóvenes, pues para garantizar otros 40 años. Exactamente. Ese es el 40 años al menos, que es un tema de relevo generacional, ¿no? Entonces, pues con el Papa Francisco sí se dieron ciertas aperturas, otros ciertos cierres, mayor limitación a la realización de las misas en latín, porque pues muchos fieles creyentes, creo yo que muchos jóvenes están regresando o les está trayendo la famosa misa en latín, el rito anterior de 1962, que fue cambiando después del Concilio Vaticano II, como tenemos la misa actual. Entonces, creo yo que sí se debe de escuchar también, no únicamente a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, sino también escuchar a los fieles qué es lo que está pasando, ver alguna solución. El Papa León XIV, en la declaración que dio la semana pasada, precisamente a la prensa, a su salida de Castel Gandolfo, pues fue muy, muy directa, ¿no? O sea, es una respuesta clara, después de meses de silencio en el que el cardenal Fernández había estado pues al timón de las negociaciones con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, ¿no? Entonces, pues el panorama es francamente oscuro desde mi punto de vista para la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Yo creo que se van a concretar las excomuniones. Ojo, únicamente aplican para los obispos y los consagrantes. Pues yo creo que este tema, digamos que sí es como tú estás viendo el panorama, porque hace 2 días la fraternidad dio a conocer un documento de más de 140 puntos y pues básicamente ellos lo están resumiendo, ¿no? Dice que ellos no quieren ofrecer una propuesta propia para el futuro de la Iglesia, sino reclaman el retorno a la tradición católica como criterio para afrontar la crisis actual, ¿no? Entonces yo creo que más que nada, pues ellos ahí ya saben a lo que van para el 1 de julio, lo están aceptando y simplemente esta carta, una carta muy extensa que envían al Papa y a todos los obispos del mundo, pues es para decirles que ellos se van a mantener firme en lo que ellos consideran que son las verdades de la Iglesia, ¿no? Y que, bueno, se ha llevado a un liberalismo en la fe, el modernismo, el ecumenismo, que ellos están en contra del ecumenismo también, por ejemplo, claro, de la libertad religiosa. Ellos los llaman que esos son errores que oscurecen la doctrina revelada, adulteran la tradición, desfiguran la sagrada liturgia, corrompen las costumbres, debilitan el espíritu misionero, socavan el orden social cristiano, con grave detrimento de la salvación de las almas. Entonces yo creo que con este documento ya está claro que realmente pues ellos están en total desacuerdo con el Vaticano, ellos van a seguir avanzando y bueno, esto sí ya puede ser un cisma. Yo creo que eso es un cisma. Desde el 88, obviamente con la consagración de los obispos, pues estaba Fela y Tícer, Williamson y Galarreta, pues básicamente era la idea de
nosotros tenemos que seguir ofreciendo los servicios de salvación al pueblo sin el Vaticano, sin el Papa, a pesar del Papa, a pesar del Vaticano. Todo lo que terminó construyendo el Concilio Vaticano II es un producto, digámoslo así, siguiendo las analogías que pone Lilian, es un producto que es distinto al nuestro. De hecho, la Iglesia trató, o al menos institucionalmente, de acercar a los feligreses y a los sacerdotes y a todos los que estaban cercanos al movimiento de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X con diferentes mecanismos. Por ejemplo, el propio Juan Pablo II, a los 2 días de la excomunión a los obispos, a Lefebvre, a los obispos consagrados y a los que le siguieron, publica un motu propio que se llama Ecclesia Dei ad afflicta, que tiene la idea de que todo aquel fiel que quiera seguir manteniendo su adhesión a la iglesia, o sea, la iglesia formal de la Santa Sede tradicional, porque el concilio es tradición, no es no tradicional, es la tradición viva de la iglesia. Pues si querían seguir adheriéndose, podían seguir celebrando la liturgia en latín, la liturgia, el rito de Pío V, lo podían seguir realizando. Si eso para ellos era un sentir profundo de su espiritualidad, lo podían seguir haciendo, y solamente que tenían que separarse obviamente de la guía de estos obispos que estaban excomulgados. Justamente los fieles y los sacerdotes que no estaban de acuerdo, que no estuvieron de acuerdo con consagrar obispos a espaldas de Roma, pues justamente ese mismo mes de julio del 88 fundan la Fraternidad de San Pedro, Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que es lo mismo, básicamente la tradición de la liturgia, la misa en latín, los mismos ritos, la misma espiritualidad, pero, y ahí sí viene el gran pero gigantesco, aceptan que el Concilio Vaticano II es parte de la tradición viva de la Iglesia. Es decir, el pueblo de Dios es completo, hay ecumenismo, hay libertad religiosa, y ahora con León XIV, que en su reciente encíclica Magnifica Humanitas dice algo que para mucha gente le ha pasado un poco desapercibida, pero a mí me parece súper fuerte. Él dice que la verdad no es un objeto que poseemos. Incluso dice, la Iglesia ha caído en la tentación y en el error de creer que tiene la verdad, cuando lo único que tiene es poder caminar hacia la verdad junto con el pueblo. Eso lo dice Magnifico Humanitas León XIV. Y nosotros estamos muy acostumbrados a preguntar a la Iglesia qué opina, si es correcto o no es correcto, cuál es la verdad. Y León XIV dice, es que nosotros no poseemos la verdad. Creemos en el camino, la verdad de la vida, creemos en ello y por eso acompañamos caminando el pueblo a ver qué descubrimos, pero nosotros no somos dueños de esa verdad, y esto, por desgracia, la Fraternidad de San Pío X no lo comparte. Pues yo creo que tampoco muchos obispos y padres lo van a compartir, porque ya veamos, después de esta excomunión, pues en muchas diócesis se mencionan los mismos sacerdotes, los obispos empiezan a decir pues que ellos, algunas capillas en las que están los lefebrianos, pues que ya no pertenecen a la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver cómo se da este rompimiento, este resurgimiento que comenta Juan Pablo, de que hay más gente, hay más jóvenes. Habría que ver en qué países, ¿no? Digamos, acá en América Latina, lo que yo he notado es que es más participativa la iglesia, el pueblo de Dios, vamos, en las misas, en todo lo que es la liturgia. Ellos no lo permiten, los lefebrianos. Esta participación del pueblo de Dios que se ha dado a partir del Concilio Vaticano II, ellos no lo permiten. Entonces habría que ver qué respuesta hay también desde dentro de la iglesia. Yo sé que los fieles que van a estas iglesias donde están los lefebrianos, pues es la tradición que quieran seguir, ¿no? Pero ¿qué tanto de yo me cuestiono, qué tanta de estas fieles que asisten realmente entienden el latín? Precisamente esas son unas de las reformas del Concilio Vaticano II, que la gente pueda participar, puede identificarse. Yo no creo que sea el tema del latín, Maru, o sea, porque está San Pío está San Pedro, la Fraternidad de San Pedro, donde se hace el latín.
Y yo creo que ya hay suficiente también, digamos, años de estas fraternidades, o sea, desde el 88, para que la gente haya nacido y crecido bajo esa tradición y sea su tradición, esa misa. No, yo no le veo el problema al latín. El problema es doctrinal. O sea, el problema no es nada más el tipo de celebración, sino lo que enseñan en esas celebraciones. Y lo que enseñan en las celebraciones de San Pío X, obviamente es una iglesia absoluta, monolítica, incluso majestática, suprema, superior, que no debe entrar en diálogo con el mundo porque el mundo es el que está corrompido y la iglesia es la única que tiene la salvación y la verdad para poder rescatar al ser humano de su inmundicia. Esa es la doctrina, es una doctrina que por supuesto, cuando algunos de sus, incluso el obispo Williamson entró en diálogo con Benedicto XVI después justamente del levantamiento de las comuniones a los obispos, ya no tenían las comuniones los obispos, pero no podían celebrar como obispos. Eso también hay que decirlo con mucha claridad. O sea, el Papa dice, ya no están excomulgados, es el perdón, por supuesto, pero no son obispos porque nosotros nunca les dimos chance de que lo fueran. Y Williamson, de todas maneras, siguió en diálogo con Benedicto XVI, trató de llevar ese tema al interior de la Fraternidad de San Pío X, diciendo, oigan, creo que sí la estamos regando. Y la Fraternidad de San Pío X lo expulsó a Williamson, a uno de los obispos consagrados por Lefebvre, lo expulsó porque ellos tenían una verdad que era superior a la del Vaticano, que era superior a la del Santo Padre. Y aunque Francisco, como bien nos recordó Lilian, en el 2016, en el marco del Jubileo de la Misericordia, que le dio facultades extraordinarias a todos los ministros de culto para perdonar pecados, porque era el chiste de perdonar al pueblo de Dios y que encontraran los mecanismos de perdón, y muchos sacerdotes de San Pío X incluso tenían esas facultades, como bien lo menciona Lilian, lo hicieron con esa generosidad que evidentemente implica perdonar los pecados al pueblo de Dios. Pero de todas maneras, la gente de adentro incluso reprochó a Francisco por esa posibilidad. O sea, ¿quién es Francisco como para podernos dar permiso de perdonar pecados? Que eso ya nos lo dio Dios. No necesitamos del pontífice. Y ahí es donde nuevamente se recrudece la situación, porque no es... O sea, en cartas, como bien lo mencionaste, Maru, en cartas puedes decir, sí, estamos en plena comunión con el Papa, pero la verdad es que no es cierto. La verdad es que ofrecen un producto eclesial, religioso, muy distinto al de la Iglesia Católica Universal del 65 para acá. Es muy distinto. Y obviamente, si es muy distinto, la pregunta, yo creo que en el fondo que se quiere hacer es, ¿necesitan pertenecer o necesitan que la Santa Sede los autorice todo lo que deben o lo que quieran hacer porque se les da su regalada gana? ¿O en realidad pueden hacer como algunas otras confesiones religiosas, como los anglicanos, que son otra religión, que tienen otros preceptos, que tienen otros mecanismos de gobierno y que pueden marchar por su propio lado? O sea, esa es la gran pregunta que quizá nos tenemos que hacer ahora. Yo creo que ellos pueden marchar por su propio lado, como tú bien lo dices, Felipe, ¿no? Tienen una estructura en varios países que han establecido y que han operado así, independientemente del Vaticano, ¿no? Yo sí me gustaría ver a esa respuesta que la contestara Juan Pablo, el que tiene más comunión con este grupo aquí en México, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, Juan Pablo? Primero veo yo una problemática amplia. Por ejemplo, yo frecuento mucho la Fraternidad San Pedro, que es la que está en plena comunión con Roma, con el arzobispo de México, con los que están aquí en Ciudad de México, ¿no? Pero también he acudido a las de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Y lo que luego platicaba fuera de micrófonos, tanto con Felipe, con Maru, con Liliano, de que sí he notado yo cierta, pues, aunque me critiquen, lo voy a decir, cierta soberbia en sus homilías, en sus sermones, porque es el sermón, ¿no? Cuando se creen superiores a lo que dice el Papa, ¿no? En este caso el Papa León XIV. Entonces, veo ahí mucho desequilibrio, pero también veo desde el otro punto de vista de que hay obispos en comunión con Roma, obispos de varias diócesis de México, o bien, como comentaba Maru, ¿no? Yo he visto el crecimiento de jóvenes que van hacia la misa en latín en Estados Unidos, en Francia, en algunas otras regiones,
Aquí en México va paso a paso, pero sí ha habido un crecimiento. Y he notado yo que muchas veces se busca ir a una misa en latín o seguir esta tradición de la liturgia, y los obispos no quieren, o se hacen omisos, o no dan respuesta, o ponen muchas trabas, o de plano te dicen, no me interesa que haya este tipo de misas aquí en esta diócesis. O sea, son muy intransigentes, de verdad, al nivel de decir, no quiero, y no se hace. O te dan largas, o te dicen, pues sí, puedes quedar una vez al mes en tal capilla, o una vez cada 2 meses, pero no permiten que se haga algo frecuente, ¿no? Entonces aquí creo yo que hay un choque bastante fuerte, ¿no? Por una parte la intransigencia de la fraternidad sacerdotal San Pío X respecto al Papa, y por otra parte también intransigencia de muchos obispos o de varios obispos en México, en América, que también ponen trabas, tal cual trabas, para el desarrollo de la misa tradicional en latín. Ahora, también, ¿por qué atrae tanto la misa tradicional? No sé si sea la belleza, la sacralidad, el silencio, lo que platicábamos, ¿no? Una formación doctrinal profunda, ¿habrá? ¿No habrá? Muy diferente, sí, a la del Concilio Vaticano II, con un poco más de apertura, pero muchos jóvenes, muchas familias están como que descubriendo hoy o redescubriendo lo que es la misa tradicional, los ritos tradicionales en latín. Ahora, los riesgos, sí, hay riesgos, las actitudes de rechazo al Concilio Vaticano II, que se va interpretando de una forma rupturista, ¿no? Y se está como que promoviendo, podríamos decir, un gueto espiritual, ¿no? Pero ahí yo siento que sigue habiendo un poco de soberbia por parte de la fraternidad, porque incluso en su página de YouTube en México menciona que ellos quieren ser parte o impartir la iglesia mediante las mejores fuentes y la vida en común con la calidad y la oración. ¿Cuáles son las mejores fuentes? O sea, ahí podríamos entrar en un debate sobre lo que es. Y pues la Iglesia Católica les ha ofrecido todo lo que no sea Vaticano II. Todo lo que no sea Vaticano II. Ajá, pero les ha ofrecido opciones. O sea, ya lo mencionó Felipe, la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro es una opción en la que también la misa se imparte en latín. Entonces, y es dentro del rito católico y se reconoce directamente pues al Papa y a los obispos y demás. Entonces, pues sí creo que va a haber un cisma fuerte dentro de la iglesia. Creo que podrían terminar muy relegados. Incluso a lo mejor más adelante piensan ellos fundar aparte una religión o algo así, porque creo que el mensaje que dio León XIV es muy claro. O sea, nosotros hemos tratado de hablar con ustedes y estas son pues las leyes, ¿no? Lo que nos rige como Iglesia Católica, y ellos creo que han estado insistiendo en que no sea así, en no respetarlo. Incluso ya lo vimos en la carta apostólica que ya mencionaste, Ecclesia Dei. A partir de la Ecclesia Dei se crea una comisión especial de la Ecclesia Dei para justamente atender este tema, ¿no? Y existió esa comisión para tener fraternidad y para tener comunión y para tener un diálogo, con la fraternidad de San Pío, ¿no? Y pues la verdad es que más bien lo que ellos dicen es, no, yo quiero y yo lo voy a hacer y yo por mis métodos y demás, pero se están saltando a la cabeza de la institución, ¿no? Claro. Que es el Papa. Sí, y esa es la gran problemática, que saltan al Papa y pues ya no están en comunión con Roma, aunque en los rituales, en los ritos, en las misas se pida por el Papa reinante, ¿no? Que eso pasó mucho, por ejemplo, con el sedevacantismo. También otra rama que surgió a raíz del Concilio Vaticano II, ¿no? Que incluso tenían la misa en latín y decían, no, pues estamos rezando por el Papa reinante, no por el Papa quién sea. Que está en el Vaticano, ¿no? O sea, eso pasó mucho con el sedevacantismo. Yo aquí me cuestiono mucho esto que comenta Juan Pablo, ¿no? De que hay muchos jóvenes o familias enteras que están llegando a asumir esta tradición nuevamente. Pero yo me cuestiono
¿qué tanto ellos entienden realmente en dónde están? Porque una cosa es que te guste ir a escuchar una misa en latín y otra cosa es que realmente participes en las actividades que hay en la iglesia. ¿Qué más les está ofreciendo a estas familias y a estos jóvenes? ¿No? ¿Qué tanto se les está evangelizando, digamos? ¿Y qué tanto realmente los jóvenes, ahora como estamos en estas redes sociales, realmente asisten porque están convencidos de que quieren pertenecer a esa iglesia tan tradicional? Ya no digamos, muchos yo creo ni siquiera saben que están en rebeldía con la iglesia católica, ¿no? Pero pues sí es saber, ¿no? Yo voy a decir una hipótesis, porque además esto no solo sucede en la elección de tu identidad religiosa, sino en la identidad política o en la identidad ideológica en la actualidad. La sociedad actual, enfrente a una complejidad bárbara, o sea, porque realmente nos exige mucha reflexión, mucho pensamiento, prefiere las respuestas más simples, las ideas más directas, las más duras, incluso las más burdas, pero que no complejicen más la vida. Pongo algo que conocemos todos. La democracia es un proceso complejo de vivir. O sea, se necesitan instancias de verificación, instancias de participación, involucramiento, discernimiento, candidaturas, programas. Eso es muy, muy arduo y siempre nos cuesta trabajo. A todos las democracias les cuesta trabajo. Pero las tiranías o las monarquías son absolutas y se definen así. O sea, no hay nadie que tenga que... Es una simpleza de pensarlo, ¿no? La tiranía no ofrece complejidad, ofrece claridad. Y ante todas las circunstancias tan complejas, pienso ahora en esto mismo que les decía de Magnificat Humanitas de León XIV, cuando dice: nosotros, Iglesia Católica Romana Apostólica, heredera de 2000 años de evangelización, heredera directa de Jesucristo a la persona de Pedro, nosotros no tenemos la verdad, no somos dueños de la verdad, no la busquen, porque tenemos nosotros que buscarle esa verdad junto con todos ustedes. Es muy complejo, porque entonces hay muchas cosas que necesitan ser dialogadas, discernidas, en fin, reflexionadas, caminadas bien y caminadas mal, y errores, como dijo el Papa Francisco, se accidenta uno por salir y por explorar cosas nuevas. Y esa es la iglesia que está hoy siendo reivindicada por el Concilio Vaticano II y hasta la fecha. Y la verdad es que estos grupos que quieren asirse a estos modelos litúrgicos y esta gente que quiere buscar en esos espacios, pues quiere simpleza. Tú dime, ¿es correcto o es incorrecto? Es lo mismo que los fariseos en la Biblia, ¿no? Básicamente, ¿se puede o no se puede? ¿Qué tanto es tantito? ¿Se vale rezar de pie o hincado? ¿Tengo que presionarme hacia la izquierda o hacia la derecha? Tú dime la verdad. Yo no quiero pensar cuál es la verdad, ni quiero caminar esa verdad arriesgándome. Quiero que tú me digas lo que es. ¿Cómo me salvo? Cumplo esas 5 cosas, me salvo, bien. Los otros no se van a salvar, perfecto. Y ya esa simpleza es muy buena para esta nueva sociedad que estamos asfixiados de complejidad. Y yo creo que por eso estas nuevas identidades religiosas o viejas identidades religiosas pueden resurgir y pueden darles muchas respuestas muy sencillas, muy simples, muy directas a tanta gente que estamos de repente muy asfixiados por lo complejo, ¿no? Por las dudas. Queremos sí o no, de nada más, no queremos pensar mucho más. Y esto, insisto, no solamente en lo religioso, sino en muchísimas otras realidades. Pero bueno, yo para concluir este tema y seguir en un brevecito espacio que evidentemente vamos a tener aquí en Bajo Llave, una actualización noticiosa de la semana, gracias a la propuesta de Lilian. Yo nada más de conclusión, si me atrevería a
replicar un poco lo que el Papa en Castel Gandolfo dijo. Si toman esta decisión, es decir, si siguen con la idea de ordenar obispos sin permiso de Roma, pues lo lamento, ¿no? Yo lo lamento. ¿Qué puedo hacer? Lamentarlo. Pero nosotros, y dicen nosotros, intuimos la Iglesia Católica Universal, debemos seguir adelante. Esas son las palabras del Papa. Tenemos que seguir adelante. Si ustedes, ahora sí que quieren manifestar una expresión de iglesia válida, legítima, interesante, además plural dentro de la libertad religiosa, la quieren hacer de manera diferente, pues lamentamos que lo hagan, porque ustedes eran de los nuestros, pero nosotros ¿qué podemos hacer? Sino seguir adelante. ¿A dónde? No sabemos, que eso también es muy interesante, no sabemos a dónde, pero al menos tenemos confianza y fe de que esa verdad no es un objeto que nosotros tengamos aquí guardados dentro de las arcas del Vaticano, ¿no? No es un como el Antiguo Testamento, no es el arca de la alianza que estamos dentro de una tienda. Esa no es la verdad. La verdad es que somos una humanidad que fue creada por Dios, que ha sido acompañada por Dios desde que se encarna en un ser humano, y el ser humano es el que es ese camino también en el que podemos descubrir y abrazar la realidad, sea la que sea, ¿no? Sea la verdad que sea, pero nosotros tenemos fe en que ahí ha estado Dios y seguirá estando, nada más. Y quienes piensen diferente, pues hombre, pues de eso hay un montón de asociaciones religiosas ahora, ¿no? No hay ningún problema. Pues sí, yo creo que sería importante darle seguimiento a este grupo de cómo avanza, ¿no? Y sobre todo yo en América Latina, sinceramente, no le veo un gran crecimiento. La iglesia latinoamericana es ese pueblo de Dios vivo, este pueblo que participa, que le gusta, se siente a gusto con estas reformas al Concilio Vaticano II. Entonces, a lo mejor en Europa podía crecer un poco más, pero yo en América Latina, sinceramente, no le veo que vaya a ser un gran avance entre su feligresía. Y sobre todo, como lo ha comentado Felipe, porque ¿qué les estás ofreciendo? Yo creo que a veces esta parte de que se quieren regresar al tradicionalismo, algunos jóvenes, pues puede ser algo de modernidad, ¿no? También algo ahora que están regresando algunas tendencias hacia el espiritualismo, a una reflexión interna, pues a lo mejor lo están viendo también como una curiosidad por ver qué hubo en el pasado, ¿no? Pero yo no le veo, por ejemplo, un gran crecimiento en América Latina. Y les digo, hay que también muy de cerca ver cómo se van a comportar los obispos y sacerdotes católicos. ¿Qué tanta entrada les van a dar? Porque ya vemos desde años que no les han permitido este tipo de misas, como bien lo decía Juan Pablo, ¿no? Entonces ahora, si vuelven a tener un cisma con la Iglesia Católica, pues yo creo que esto se va a recrudecer. Sí, yo también creo y pienso a manera de conclusión en que hay que poner la lupa en cómo se va a reaccionar hacia por parte de los obispos, del episcopado, por parte de Roma también, hacia los fieles que siguen, que buscan ir a este tipo de celebraciones, a las misas en latín, que quieren seguir esta tradición, ya sea en la Fraternidad San Pedro. Cómo va tratando cada obispo en cada diócesis a los fieles que desean pues tener una misa en latín a la semana, ¿no? Y no con más trabas que yo vislumbro, igual que Maru, que es lo que sucederá, Lilian. Bueno, pues yo quisiera cerrar, pero desde el punto de vista sociológico. Yo creo que esta apertura que tú mencionas de que cada vez es mayor el gusto de los jóvenes por la misa, más bien tiene que ver con una cuestión de lo que muchos sociólogos hablan como que todo tiempo pasado fue mejor. Una nostalgia por aquello de lo que todo en el pasado las cosas funcionaban mejor, y lo que decía Felipe, de que es más fácil que te digan qué hacer a que tú tengas que reflexionar sobre cómo es que tienes que actuar. Entonces creo que más bien es esa cuestión, y lo vemos en muchas cosas, como ya lo dijo también Felipe, lo vemos en política, lo vemos incluso en las cuestiones de vestir, en dónde habitar, en la moda, en muchas cosas. O sea, es una cuestión de regresar a algo no explorado, porque a lo mejor en el tiempo pasado sentimos que funcionó. Y pues habrá que estar muy pendientes de todo este
de si se resuelve o no, o qué suceda, y pues la cuestión de la posición del Vaticano pues ya es clara, ¿no? Entonces estaremos pendientes de que surja esta semana, porque ya estas ordenaciones me parece que ya son el miércoles. Sí, el 1 de julio son las ordenaciones allá en Francia. Por cierto, aniversario de la comunión. 88. Porque la otra ordenación, el 88, fue el 30 de junio y ya la excomunión fue el 1 de julio. Entonces, también aquí hay como un mensaje. Un mensaje, ¿no? Sí. Y pues esperar cómo reacciona después el Vaticano, ¿no? Ya sabemos cuál va a ser la vía, pero pues quedan todavía unos días. Muy bien. Oigan, y como les adelantábamos, justamente para cerrar cada uno de los episodios de aquí de Bajo Llave, pues un par de noticias de actualización semanal en temas eclesiásticos. Pues esta semana les comentaba que pues se había resuelto una cuestión sobre la petición de que los laicos puedan ofrecer las homilías en las iglesias. Ya el Vaticano rechazó esta disposición de los obispos alemanes, y pues ¿ustedes qué opinan? Pues tenemos que hablar de eso, ¿no? Obviamente. Sí. Yo creo que dedicaremos un episodio muy interesante, yo creo que en Bajo Llave. También amerita un episodio. Sí, porque ¿quién tiene derecho a predicar dentro del templo y en qué momentos? Porque además hay derechos, hay facultades y hay posibilidades, pero no todos las conocemos. Entonces yo creo que sí, tenemos que hablar sobre eso. Por lo pronto, a respuesta del Vaticano a los obispos alemanes sobre si un laico puede predicar la homilía dentro de la misa, dijeron que no. Y obviamente esto generó reacciones. Pues sí, otra noticia que se dio en estos días es la reunión que tuvo el cardenal Carlos Aguiar Retes este jueves con el Papa León XIV, ¿no? Una reunión que la verdad pues la Arquidiócesis de México no difundió nada hasta el día siguiente, ¿no? Se le preguntó por la noche a Comunicación Social qué pasó con esa reunión del Papa que había sido el jueves por la mañana, y dijeron que no, que le iban a dar un comunicado al día siguiente. Recordemos que está ahorita toda la problemática de Basílica y que seguramente este tema lo tuvo que haber tocado el cardenal Carlos Aguiar Retes con el Papa. Pero en esta ocasión la arquidiócesis no hizo una gran difusión, solamente dijo que fue un saludo, una reunión muy cordial, pero ni siquiera hubo foto, ¿no? Y la vez pasada, pues recordemos que sacaron fotografías y que les dijo que el Papa iba a venir a México, pero ahora no. Entonces también tenemos que estar muy al pendiente qué sucede en estos próximos días con esta visita que tuvo el cardenal Carlos Aguiar Retes con el Papa León XIV. Sin duda. Muchos contrastes, ¿no? Muchos contrastes. Hay que decir que el cardenal Aguiar Retes se encuentra en Roma no porque lo haya mandado llamar el Papa, ni mucho menos, sino porque participa del consistorio extraordinario que solicitó el Papa León XIV a los cardenales en enero pasado. Aquí también lo discutimos. En enero pasado dijeron, oigan, tenemos que volvernos a reunir con más frecuencia a los cardenales, a tocar algunos temas, y por supuesto los dos cardenales mexicanos en activo, Francisco Robles y Carlos Aguiar Retes, están en Roma desde el jueves pasado ya participaron. Ahora, cuando salga este capítulo, por supuesto, ya habrán participado de este consistorio extraordinario de cardenales. Más de 178 cardenales estuvieron reunidos este fin de semana pasado con el Santo Padre. ¿Qué hay que decir de esto? El Papa los puso a reflexionar de una cosa que a mí me parece bien interesante. ¿Cuáles son los lenguajes y las lenguas que construyen la paz y cuáles son los que no? Y esto parecería una cosa así como muy menor, pero para mí es sumamente relevante porque tiene que ver con lo que estábamos platicando hace ratito. ¿Qué tipo de lenguajes realmente hace que seamos mejores humanos con los demás humanos? ¿Y qué tipo de lenguajes hacen que pues destruyamos completamente la fraternidad y la solidaridad? Y aquí, pues, hombre, aunque solamente tocamos temas eclesiales, pues no podemos sustraernos de la mucha política internacional donde los principales contendientes políticos, pues ya básicamente utilizan una verborrea espantosamente cruel y misógina y de diatribas agresivas. Y sin embargo, a pesar de que son así de violentos en su lenguaje, sin embargo, el pueblo está votando por ellos. Ya lo decíamos, yo creo
que la gente piensa o cree que es mejor una respuesta así de dura que el arduo camino de la negociación, el diálogo y el debate. Piensan que es mejor la mano dura. Sin embargo, yo creo que el Papa no se va a reunir con todos los cardenales y tampoco esta reunión con Aguiar-Retes en tan poco tiempo, porque se acababa de reunir con él, pues no es gratuita, ¿no? Además, ya la Nunciatura y también la Arquidiócesis de México y los canónigos, pues ya le enviaron al Papa toda la investigación canónica que realizaron sobre el mal manejo de los recursos en Basílica de Guadalupe. Yo la verdad no creo que esta reunión sea así como que muy gratuita, tampoco muy amigable, porque el Papa León XIV no se reúne tan seguido con los cardenales, así como lo hizo con Carlos Aguiar-Retes, a menos de que no haya una problemática que deban de tratar. Uh-huh. ¿Sí? Pues a estar pendientes de lo que salga, que seguramente habrá muchos hilos que mover por ahí, ¿no? De esta manera llegamos al final de este episodio de Bajo Llave. Los esperamos en la siguiente semana con un episodio más, en donde analizaremos pues todo el contexto de la religión a nivel social y periodístico, por supuesto. Maru, muchas gracias. Hasta luego, síganos en redes sociales. Lilian. Hasta luego y pues por ahí nos vemos la próxima semana con otro interesante tema. Y Felipe Monroy. Como siempre, los esperamos aquí en Bajo Llave. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio. Bajo Llave. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.